Bueno, déjenme bendecirles en el nombre del Padre, a través de su Hijo Yahshua HaMashiach. Qué alegría poder tenerlos a ustedes hoy acá y poder saludarles en este martes, ¿sí? Eh, bueno, el tema de hoy lo hemos titulado El tal sea anatema, y creo que está ahí como un verso, es un verso sugerido a muchos de ustedes que tal vez conocen el pasaje en Gálatas, donde Pablo explícitamente dice: si alguno predica otro evangelio, escuchen bien, del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir sea maldito. Entonces, en eso va enfocado el tema. El tema va enfocado en un pasaje del libro de Gálatas que dice: el tal sea anatema. ¿Quién? No pudimos colocar todo el verso ahí, pero es el que les predique a ustedes otro evangelio sea maldito. Yo le voy a pedir el favor, vamos a hacer una oración, pero antes eh, traiga un papel y un lápiz. Hoy vamos a colocar las cosas en orden como deben de ser. Espero traiga un papel, espero traiga un lápiz y vamos a colocar cada cosa en su lugar. Vamos a empezar a hacer la división de lo que no tenemos por orden, porque a veces creo que la mala interpretación de las escrituras va al no tener un orden en lo que se dijo. Así que si tiene ganas de ir al baño, si tiene ganas de tomarse un tinto, de traerse un agua, hágalo. Hágalo para que pueda estar libre en la enseñanza. Y mientras eso yo quiero orar para que el Padre nos dé espíritu de revelación, rúa de revelación, y podamos entender todos estos misterios, todas estas cosas que a veces nos causan ansiedad, nos causan angustia o preocupación de cómo hemos de creer en el Eterno. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Te agradecemos por el privilegio y la oportunidad que nos das de compartir, de reunirnos, Señor. Y principalmente de aprender de tu palabra, Señor, que es la más gloriosa. Espíritu Santo, yo quiero llamarte en esta hora. Padre, por favor, envía al Rúa, envíalo, lo necesitamos, envía al Espíritu. No vamos a poder entender si no nos quitamos los lentes, Señor, con los cuales hemos visto siempre la Biblia y con los cuales nos han marcado los hombres. Pero si tu Espíritu viene, Señor, vamos a mirar desde otro ángulo las cosas. Yo te pido, Espíritu Santo, en ti hay sabiduría. En ti hay entendimiento. Por favor, Padre, envía tu espíritu de revelación, que abra los montes del entendimiento y podamos conocer la interpretación de cada verso. Aquí apunta, ¿cómo es, Señor? Para que todos podamos seguirte de una manera sincera y correcta, Señor. Por favor, hazlo. Y permítenos llegar a este conocimiento a plenitud, Señor. Necesitamos, como decía Pablo, conocer tu voluntad a plenitud. Permítenos entender el evangelio, conocerte a ti. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Yahshua de Nazaret. Y te bendigo. Amén. Bueno, vamos a empezar. Y yo quiero que empecemos. Hay unos versos que yo ya he dado en algunas enseñanzas. Voy a repetirlos hoy. Voy a darles tal vez un poquito de enfoque diferente. Vamos a empezar con el libro de Mateo capítulo 15 y el versículo 23. Mateo capítulo 15, versículo 23. Espero que el Padre te dé revelación, te dé unción, a mí también, y nos ministre y nos enseñe a creer. Mateo capítulo 15, versículo 23 al versículo 24 dice: pero Yahshua no le respondió palabra. Ya lo hablamos en un mensaje acerca de Yahshua y la mujer cananea. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otra manera, mujer o discípulos, más bien, miren, discípulos, es que a mí no me compete ella como gentil. Mi ministerio, mi obra, todas las obras de milagros, de sanidades, competen netamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que es las que me están esperando. Cuando leí este verso, lo primero que me pregunté fue lo siguiente: hoy, ¿por qué Yahshua no dijo yo he venido por los judíos? ¿O yo he venido por las 12 tribus de Israel? ¿O por qué no dijo he venido por las dos casas? ¿Por qué es tan enfático? No sé si me puedo entender.
soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que es un término que se acuña en el Antiguo Testamento. ¿A quién? A las tribus del norte, a las 10 tribus perdidas. Sí, a la casa de Israel. Recuerde que Israel se parte en dos, los del norte y los del sur. Judá y los del norte, que son las 10 tribus, y Judá con Benjamín. Las otras 2 tribus, se divide el reino. Y me pareció curioso esto de Yeshua. Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo primero que pensé fue eso. Bueno, solamente es enviado a las 10 tribus, simplemente. O también a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También significan todo Israel. Es curioso. ¿Por qué hace esa especificación? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y por qué tiene que venir a las ovejas perdidas de la casa de Israel el Mesías? Esto es curioso. Miren la importancia de la pregunta. Israel, escuchen bien, esperó siempre al Mesías, al ungido, que es el Salvador y es el libertador del pueblo. ¿Me siguen? Entonces, llega el Mesías, Yeshua de Nazaret, que usted ya lo reconoció yo como Mesías, y dice: yo he venido por ustedes, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Pero por qué? ¿Me siguen? ¿Por qué tenía que venir a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Cuál era el motivo? Siempre se esperó al Mesías que iba a venir a libertar al pueblo, ¿sí? Siempre se esperó al Mesías que iba a libertarlo de las demás naciones, pero hay algo especial del Mesías. Que el Mesías cumple la palabra de congregar a Israel. ¿Me siguen? El Mesías es el que congrega en uno a todas las 12 tribus de Israel. Las que se habían perdido eran las ovejas perdidas, valga la redundancia, de la casa de Israel. Así que su misión es ellos. Yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su misión es congregar en una a Israel. ¿Por qué? Si usted me acompaña a mí al libro de Hechos capítulo 3, versículo 25, mire lo que dice Pedro. Vosotros, estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué Yeshua es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque él debe de volver a congregar ¿a quiénes? A los desterrados. Siempre en la Torá y en los profetas digo que si él los dispersara, él los volvería a congregar en uno. Entonces el libro de Hechos capítulo 3 versículo 25 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto. Escuche esto: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Elohim hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Nota que al pacto al cual se está refiriendo Pedro aquí no es al pacto en el Sinaí. Él se está refiriendo al pacto que abrahámico, que ya lo hemos explicado en otras enseñanzas. Voy a volver a leerlo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que los hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hay 3 cosas que el Padre le promete a Abraham. Le promete una tierra, le promete de que de él, según un libro de Génesis capítulo 12, va a salir una descendencia. Y tercero, que en él iban a ser benditas las familias de la tierra, en su simiente. Entonces, una de estas promesas, escúchame bien, es que los descendientes de Abraham, es decir, las 12 tribus de Israel, aunque sea un remanente pequeño, van a ser congregados para servir al Eterno. ¿Me siguen? Van a ser congregadas las 12 tribus para servir al Eterno. Eso también lo vamos a mirar ahorita. Pablo lo habla. Las 12 tribus como tal van a volver a servir al Eterno. Segundo, que también las naciones van a ser bendecidas mediante esta promesa. Tenemos parte en esta promesa. Y tercero, que el Padre le iba a dar una tierra a Abraham. Entonces es importante el entender por qué Yeshua lo dice. Porque decimos, sí, él vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué tiene que ver con las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Qué tiene que ver con las 10 tribus del norte? Él va a congregar en uno. Él va a hacer volver el corazón de ellos, los va a recoger.
¿Cómo recoge a los dispersos, a los cuales Él arrojó entre las naciones? ¿Cómo los recoge? A través del Mesías. Por eso el Mesías dice, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Por eso también está escrito que si un pastor, escúchenme bien, tiene 100 ovejas, pero se le pierde una, deja las 99 y va ¿por quién? Por la que se perdió. Ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces el Mesías tiene ese propósito. ¿Me siguen? Yo no sé si había visto este verso con estos lentes. Hechos capítulo 26, versículo 4, estamos en la introducción, dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que Elohim hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa, note que es la promesa a los padres, no es la promesa a Moisés. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Sirviendo constantemente a Elohim de día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Es muy importante la promesa a Abraham. ¿Por qué? Y lo hemos dicho. Si usted se pone a mirar la escritura, el padre le dio carta de divorcio. ¿A quién? A los del norte. Se divorció de ellos. ¿Sí o no? Y al divorciarse eso tiene algunas implicaciones legales, según la Torá. Entonces el Mesías va a venir, escuchen, conforme a la promesa, ¿a quién? A Abraham. Yes, esto es muy importante porque esa es la columna vertebral. Para poder rescatar a los 12, el Mesías o Yahweh se vale ¿de cuál promesa? ¿La de la Torá o la de Abraham? La de Abraham. Porque es una promesa. La Torá no es dada mediante promesa. La Torá es el código legal, la manera como se hace. Entonces vemos que por medio de los profetas él también dice que los cortó. Pero viniendo el Mesías mediante la promesa hecha a Abraham, es que él puede venir y congregar ¿a quiénes? A las tribus perdidas de la casa de Israel. Y servirles en uno junto con Judá para que como un acuerdo sirvan al Señor. ¿Me siguen? Vamos bien hasta ahí. Esto tal vez en otra enseñanza lo expliquemos de una forma más detallada, pero no es donde me quiero quedar. Así que si surgen algunas preguntas, puedes escribirnos por YouTube o por Facebook. Creo que hay muchas preguntas sobre lo que acabo de decir, pero no es el tema como tal de hoy, sino que quiero explicar esto. Ya van a ver por qué. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera, para sanar toda enfermedad y dolencia. Oigan esa riqueza, vea. Autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Usted le gustaría tener autoridad sobre los espíritus inmundos? Dice, para que echasen fuera, ¿sí o no? Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Empieza a decir los nombres de los 12 apóstoles y en el versículo 5, después de mencionar los nombres de los 12 apóstoles, dice: a estos 12, note, 12, conforme a las 12 tribus de Israel, a estos 12 envió Yahshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entre, sino id antes bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiero que haga ahí un punto. Versículo 7, yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Note lo siguiente: hoy en día se está predicando mucho la doctrina o la enseñanza de que todos nosotros, las naciones, sea usted holandés, colombiano, argentino, chileno, venezolano, el país que sea, que usted hace parte de las 12 tribus perdidas de la casa de Israel. Y se está enseñando, hablando de los apellidos Ezeta, que son los apellidos españoles de Sefarad, y salió por ahí en la página que usted puede reclamar una nacionalidad española, por ser descendiente de aquellos judíos que emigraron de España en el 1400, a América y a muchas partes. Entonces, escúchame bien,
Entonces está enseñando de que como Israel o los hijos más bien de Efraín iba a ser la multitud de las naciones, entonces ellos se regaron en todas las naciones y entonces ahora todos somos ¿qué? Somos esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Es algo que yo creí, que yo prediqué por mucho tiempo. Sin embargo, cuando miré este verso dije, acá hay un problema. Porque en el verso 5, bueno, primero, dice que Yahshua vino a las ovejas perdidas ¿de quién? De la casa de Israel. Es decir, que su ministerio aquí en la tierra fue a ellos. Segundo, a los 12 apóstoles que él comisiona y pone por ministros de las 12 tribus, por eso son 12, les da instrucciones diciendo, no vayan por el camino de los gentiles, sino que vayan, ¿quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto me sugiere a mí como lector de que en el primer siglo, Yahshua en su ministerio tenía el entendimiento y hacía la distinción de quienes en su tiempo, en el primer siglo, hacían parte de quién, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hacía una distinción entre gentiles y dispersos del pueblo de Israel. ¿Entendieron eso? Tal vez, si usted tal vez no ha leído un poquito y no ha visto la historia de la Biblia, tal vez estoy siendo confuso para usted. Pero si ha leído un poquito, me va a entender. Le estoy diciendo que Yahshua vino y se encarnó por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir que su predicación fue a ellos. Y los 12 que comisiona, los comisiona ¿a quién? A las 10 tribus, a las ovejas perdidas de la casa de ¿quién? De Israel. Quiere decir que en el primer siglo, Yehes, si había un entendimiento de quién era parte de esa dispersión del norte. Porque Yahshua los está comisionando y le está diciendo, vayan. ¿Cómo les van a decir que vayan si ellos no saben? O si no se tiene entendimiento y si hay una mezcla. Yahshua hace diferencia entre gentiles y las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Me está entendiendo? Y yendo a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Me sigue? Para probarlo, Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Elohim y del Señor Yahshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Puede entender eso? Que Santiago tiene entendimiento en el primer siglo. ¿Dónde están quiénes? Las 12 tribus que están en la dispersión. Es decir, en el primer siglo no había el problema que tenemos ahora, sino que en el primer siglo los 12 discípulos hicieron el mandato de Yahshua. ¿A quiénes fueron? A las tribus perdidas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Santiago le está escribiendo, es más, a todas las 12 que están en la dispersión. Y les está escribiendo. Es decir, los 12 se dedican a una obra. ¿Cuál es el apostolado de los 12 apóstoles? Valga la redundancia. ¿Cuál es la obra de ellos? Cumplir lo que el Señor les dijo. ¿Ir a dónde? A las ovejas perdidas, que en ese tiempo se tenía conocimiento y que eran muy diferentes de las naciones. ¿Qué le estoy diciendo con eso? De que no todas las naciones son Israel, que sí hay diferencia entre gentiles y ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Está escuchando? Hay naciones y hay linaje genético de ADN de que son naciones, no tienen que ver nada con Israel. Y están también las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire lo siguiente, el apostolado, repito, de los apóstoles, cuando el Señor les dio este mandato, fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire, Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Está notando? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estaban preocupados por la reunión ¿de qué? Del reino de las 12 tribus de Israel. Y él les dijo: a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y quiero dejarlo ir, pero si ve el apresuramiento de los apóstoles. ¿Cuál fue el mandato a los apóstoles? Vayan, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Yahshua qué vino? A las ovejas perdidas
de la casa de Israel. No es hasta después de la resurrección de Yeshua de Nazaret que él termina diciéndoles que iba a ser también predicado este evangelio en todo el mundo, y donde también termina diciéndoles: vayan y prediquen a ¿qué? A las naciones. Y todo aquel que fuere bautizado y creyere será ¿qué? Salvo. Mas el que no, yuca, como suelo decir. Con este entendimiento, yo quiero que comencemos a abordar un tema. ¿Y por qué? Porque el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32, dice algo muy especial. Dice: no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, y tampoco a la iglesia del Señor. Curioso, hay 3 grupos que están acá. ¿Lo notó, hermano Ezequiel? No sean tropiezo a judíos, es un grupo. A los gentiles, otro grupo. Y tercero, a la iglesia del Señor, que como hemos visto en otros temas, está compuesta tanto de judíos como de gentiles, porque en el Mesías, en Cristo, todos somos ¿qué? Uno. Entonces, cuando enseñamos mal algo y cuando no sabemos explicarlo, o cuando no renovamos nuestras mentes, ¿somos tropiezo a los judíos? Porque por eso muchos blasfeman el camino al no entender ni nosotros explicarle correctamente. Segundo, ¿somos tropiezo a los gentiles? Y también a la iglesia del Señor cuando les queremos judaizar. Entonces está muy claro, no seamos tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ni mucho menos a la iglesia del Señor. Entonces tenemos que tener todas las cosas en orden. Para terminar y lograr un objetivo en esta primera introducción es que en el primer siglo Yeshua sabía identificar a las tribus dispersas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y también había distinción entre los gentiles. Había una distinción y por eso manda a los 12, conforme a las 12 tribus de Israel, a que les prediquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que aún no vayan donde los gentiles, porque primero es necesario predicarle a ¿quién? A todo Israel, a las 12 tribus. Y después vamos a ver que se abre el campo, o se abre la cancha, ¿para quién? Para las naciones. Entonces vamos a empezar. En Hechos capítulo 26, versículo 15, lo he mencionado mucho, pero tal vez hoy lo vuelva a mencionar y usted se vuelva a retroalimentar o vuelva a ver algo nuevo del verso y los mire con otros ojos. Pasa lo siguiente, présteme mucha atención. El hombre constituido para predicar a todas las naciones, ¿sabe quién es? Pablo de Tarso. Y en este encuentro el Señor le dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Yahshua a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. ¿Notó eso? Librándote de tu pueblo y de quién? Y de los gentiles. Diferencia: judíos y gentiles. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. La primer mención de un hombre puesto por ministro y testigo y siendo ordenado o siendo enviado a las naciones, me la encuentro aquí. Como tal, lo está enviando directamente el Mesías. Dice: yo ahora te envío a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Elohim, para reciban que es por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando usted le preguntan, ¿Pablo es apóstol de quién? ¿O a quién? ¿Usted qué va a responder? A los gentiles, es decir, a las naciones. Recuerde que en el primer siglo, esto pasó 4 años después, este encuentro pasa 4 años o 5 años después de la muerte de Cristo, de Yahshua. En el primer siglo se tiene entendimiento de quiénes son los dispersos de Israel, y también se tiene entendimiento de qué, de quiénes son los gentiles. Entonces, ¿a quién lo está comisionando Yahshua? A los gentiles, cosa que no hizo ¿con quiénes? Con los 12. Ellos son apóstoles a las 12 tribus de Israel. ¿Me sigue? Amén. Vamos a mirar más versos para poder ver esta idea claramente. Déjeme, yo miro por acá. Gálatas capítulo 2, versículo 8 y 9. Anótelo, dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión,
decir, de los judíos. Dice, actuó también en mí para con los gentiles. El que actuó en Pedro para ir allá, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los judíos, a los de la circuncisión, es el que también actúa en mí. ¿Para quién? Para ir a las naciones, para ir a los incircuncisos. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos fueran ¿a dónde? A la circuncisión. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 6. Mire cómo dice: Pablo, siervo del Mesías Yeshua, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. ¿Cuál va a ser la misión de Pablo? ¿Para qué fue llamado y apartado desde el vientre de su madre? Para predicar el evangelio, no la Torá. Bueno, no me quiero dar a malentender con esto. No estoy diciendo que Pablo no pueda anunciar de los profetas y de la Torá, pero como tal su misión es predicar el evangelio. Mire, apartado para el evangelio de Elohim, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo. Por eso es el evangelio de Yeshua, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Elohim con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Ya ahí está incluida la muerte. Si resucitó fue porque murió. Y por quien recibimos, escuche, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser del Mesías. ¿Sí ve? Es llamado a ser ¿qué? Predicador y apóstol, para que las naciones vengan y crean en la fe del evangelio. Es apóstol a las naciones. Vamos más adelante. Romanos capítulo 11, versículo 13. Creo que es un verso espectacular. Dice así, Romanos capítulo 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo es netamente un apóstol llamado, comisionado, apartado desde el vientre de su madre, para anunciar a Jesús, a Yeshua de Nazaret, entre los gentiles. Hechos capítulo 22, versículo 21 dice: pero me dijo, y está otra vez Pablo contando su testimonio: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Ya leyó ese? Voy a colocarle más base para que lo anote. Romanos capítulo 15, versículo 16 y versículo 18. Para ser ministro de Yeshua el Mesías a los gentiles. ¿Ministrando qué? ¿La Torá? No, a los gentiles, ¿qué le va a ministrar? Ministrando el evangelio de Elohim. Subraye eso para que pueda explicarlo. Pablo, ¿para qué? Para ser ministro de Yeshua a los gentiles, ministrando el evangelio de Elohim, para que los gentiles les sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. Versículo 18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Si usted no está entendiendo a qué fue llamado Pablo, va a interpretar cuando Pablo hable acerca de la ley, usted va a hacer una mezcolanza, ya lo vamos a ver. Gálatas capítulo 1, versículo 16, siga anotando. Dice: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿En qué se basa todo el ministerio y toda la predicación del apóstol Pablo? ¿En qué se basa? En ir a los gentiles y ministrarles el evangelio acerca de Yeshua de Nazaret. Él iba a ministrar eso, no iba a ministrarles la Torá. Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? ¿Cuál es la gracia que Dios puso sobre ti, Pablo? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Si ve que el mensaje es muy cristocéntrico, es del Hijo de Elohim, y que ya dijo que también se lo habían prometido las escrituras, es el mensaje a los gentiles. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 7. Escuche este.
Para esto yo fui constituido apóstol y predicador. No miento, les digo la verdad en Cristo, dice él. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Él va a anunciar a Cristo a los gentiles. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yeshua el Mesías, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Él va a ser un maestro de Torah entre los gentiles? ¿Él va a ser un predicador de Torah entre los gentiles? ¿Él va a ser un enviado de la Torah entre los gentiles? No. Voy a volverlo a leer. Ya lo hemos leído en varios versos. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿De qué? Del evangelio de Yeshua el Mashiach, acerca de la luz de la vida y la inmortalidad por el evangelio. ¿Me sigue? Vamos a leer otro verso más. Libro de Hechos capítulo 9 versículo 15. Quiero que tenga en su mente y en su corazón las cosas en orden. 2 enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel y 1 enviado a los gentiles. Claro que también tenía compañeros como Bernabé, que también fue apartado por el Espíritu para ir a los gentiles. Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Qué va a llevar en presencia de los gentiles? Su nombre. Venga, entonces, ¿por qué Pablo, si supuestamente ese es el Mesías y la Torah, por qué antes Pablo no les predicaba la Torah a los gentiles? Para que lleven mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y por qué se esfuerza tanto en predicar a Cristo, tanto hasta sufrir látigos, muerte de judíos, de griegos? ¿Por qué se esfuerza más en predicarle a los gentiles a Cristo que la Torah? Siempre los indicios por los cuales él pasa hambre, por los cuales él pasa persecución, por los cuales él pasa peligros de muertes, por los cuales está en ayuno, en barcos, la necesidad es anunciar a Cristo. ¿A quiénes? A los gentiles. Y no anunciarles la Torah, siempre va a ver que es Cristo. Por eso él muere, por eso él sufre. Es su pasión, no la Torah, Cristo. Entonces mire, me es para llevar en presencia de los gentiles y de reyes, y mire, y de los hijos de Israel. Hermano Daniel, sí que ahí también dice los hijos de Israel. Claro, sigamos leyendo. Hechos 13:45 dice: pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Elohim. Lo vimos en el versículo 9, versículo 15. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles. ¿No la recibieron? Tranquilos, yo me vuelvo a los gentiles. Pues así nos mandó el Señor diciendo. Wow, ¿cómo los mandó diciendo? Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos capítulo 15 versículo 12 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Vamos a comenzar, esto se va a poner bueno. Nunca el Mesías le dijo a Pablo: ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nunca. Ese fue un mandato a los 12 apóstoles. El mandato a Pablo es: ve a los gentiles a los cuales te envío. No les dijo: ve a las ovejas perdidas. No le dice eso. Eso se los dice ¿quién? A los discípulos. A él le dice: vaya entre los gentiles. Así que cuando usted lea a Pablo, tenga el entendimiento en su mente y póngase las gafas de que no le va a hablar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le va a hablar a las naciones, a los netamente gentiles.
El evangelio de Pablo es muy importante. Ahora, nota lo siguiente. En el Nuevo Testamento tenemos 14 cartas, escúcheme bien, que son atribuidas al apóstol Pablo, y no voy a entrar en detalle cuántas sí, cuántas no, pero son 14 que la tradición le atribuyó al apóstol Pablo. Más 4 evangelios, hermanos míos, que dependen, y ya lo explicamos en un video, que toda la teología es paulina. Porque el primer evangelista, que fue Marcos, en orden cronológico, escribe mucho tiempo después, cuando ya Pablo había escrito, porque Pablo fue el primero en escribir de Yeshua de Nazaret. Y años después es que viene el primer evangelio, que es Marcos. Y a Marcos le copia Mateo y Lucas. Y se dará cuenta que ellos siguen a quién, a Pablo. Entonces tendríamos como 18 escritos donde la influencia es paulina. Así que todo el Nuevo Testamento, hermano Ezequiel, está la influencia de quién, de Pablo. La mayoría, es que el Nuevo Testamento es paulino. ¿Qué quiero decirles con esto? De que si no entendemos que el Nuevo Testamento, en su mayoría, cuando Pablo habla, ¿le está hablando a quién? A ver si usted está en el tema conmigo. ¿A quién le está hablando? A las naciones. Todo su tema va a ser centrado no a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo su tema va a ser centrado a las naciones. Así que, con este entendimiento y con estos versos hermosísimos que hemos leído, vamos a mirar el siguiente verso. Bueno, me faltan algunos, qué pena. Hechos 28:28, papá. Dice, es que yo quiero que quede bien afirmado, y quiero que usted apunte su cuaderno y vaya y estudie y lea. Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Elohim, y ellos oirán. ¿Por qué? Porque los judíos la rechazaron. No todos, pero gran parte del pueblo sí. Entonces, ¿a quién es enviado Pablo? A los gentiles. ¿Quién es un gentil? Aquel que no tiene pacto mediante la Torá con el Elohim de Israel. ¿Me sigue? Ya aparte en su mente las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las cuales se le enviaron, a las cuales Yahshua envió a los 12 apóstoles. Esté con Pablo, que Yahshua no le dijo te envío a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que le dijo te envío a las naciones. Romanos 2:14, mire lo que dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿qué no tiene un gentil? Ley. Así que estos gentiles no son dispersos de la casa de Israel. Estos gentiles son gentiles que no han tenido pacto con el Elohim de Israel, que no tienen sangre judía, que no han hecho pacto mediante la Torá. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Elohim juzgará por Yahshua los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Son gentiles que no han tenido ley, es decir, la ley de Moisés, pero son gentiles que recibieron al Ruach HaKodesh ¿por medio de quién? De Cristo, por la predicación de Pablo. Entonces, ¿qué no tienen estos gentiles a los cuales Pablo les está predicando? Ley. Así que no diga que Yahshua vino a renovar en ti la Torá, cuando tú como gentil nunca has tenido Torá, nunca hiciste pacto con Elohim mediante la Torá. Tú eres nación. Romanos 9:30, perdón. Mire qué dice. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es ¿qué? Por la fe. Y mira el contraste en el siguiente versículo. Mas Israel, que iba tras una ley de ¿qué? De justicia. Nota que no dice los judíos, sino todo Israel. Mas Israel, que iba tras una ley ¿qué? De justicia, no lo alcanzó. Acá vuelve y se afirma, por contraste, de que los gentiles nunca han seguido la Torá. Israel sí.
La casa de Judá y la casa de ¿quién? Las ovejas perdidas, la casa de Israel sí la han tenido, pero mire que un gentil no. Vamos a seguir mirando, Romanos capítulo 11, versículo 11. Estamos viendo el público al cual Pablo le está predicando. Por eso no les va a predicar Torah. Les va a anunciar al Mesías, les va a anunciar el nuevo pacto. Romanos 11, 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación ¿a quién? A los gentiles. ¿Quién tropezó? ¿Solo la casa de Judá? No. ¿Quién tropezó? Todo Israel, las 12 tribus tropezaron, todos se encontraron en desobediencias y por ellos vino la salvación ¿a quién? Los gentiles. Diferencia entre gentil y diferencia entre ¿quién? Entre el pueblo de Israel, tanto judíos como la casa o las tribus perdidas. Vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿A quién? A Israel, no a Judá, a Israel. Este es el público al cual Pablo se dirige, a un público que nunca ha tenido ley mediante la Torá, y a un público que no son las ovejas dispersas de la casa de Israel, sino netamente que son ¿quién? Gentiles. Al no tener ley, sabemos que no son de las ovejas dispersas, porque nunca tuvieron pacto con el Hijo de Israel. Gálatas 3:8. Subráyelo con color. Si es usted la hermana que me gusta, esas hermanas que, oiga, cogen y subrayan, ponen colores. Eso me parece tan bonito y tan didáctico. No sé, a mí me parece porque es una manera muy, muy bonita de aprender y de tener pues todas las cosas en orden. Entonces creo que es algo muy especial. Listo. Sígame por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Pablo revela algo muy especial. Mire lo que dice. Y la escritura, previendo que Elohim había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Escúcheme bien, ni siquiera había surgido Israel como nación, sino que estaba en los lomos de Abraham. Y ya Elohim le había dado una promesa, no solo para él como nación y las 12 tribus que saldrían de él, sino también para ¿quiénes? Para los gentiles, por medio de la fe. Entonces, quiero mostrarles que por medio de nuestro padre Abraham y por medio del Mesías, nosotros como naciones, por fe tenemos una promesa de ser justificados delante de Dios. No por ley, sino por promesa. Y quiero también mostrarle y ante entendimiento de que Pablo fue comisionado como apóstol, que fue apartado desde el vientre de su madre como apóstol a los gentiles, para llevar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo a un pueblo, a una nación que no era nación. Por eso Deuteronomios capítulo 33 dice a las 12 tribus que están ahí, les dice: ustedes me provocaron a hacerlo con dioses, pero yo les voy a provocar a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. Es decir, las naciones sí existen. Nosotros no somos un híbrido. No todos son descendientes o son las ovejas perdidas de la casa de Israel. No, somos gentiles. Somos naciones, pero hay promesa como nación. Ese es el secreto de Pablo, de que como nación en la Biblia hebrea y en Abraham, el primer hebreo, tienes promesa como nación. No como judío, ni como oveja perdida de la casa de Israel. Como nación. Ese es el misterio de la predicación de Pablo, que las naciones tienen llegada a través de Mashiach. Así que vamos a dejar por un rato cuál es el plan con las 10 tribus del norte y eso cómo va a ser, y céntrese ahora en quién, en las naciones. Estamos colocando las cosas en orden para poder entender. Entonces Pablo se dirige a unos gentiles que ya vimos que no tienen ley, no han tenido Torah. Y recuerde lo que le dije, que en el primer siglo se sabía quién era oveja dispersa de Israel, para que no digan, no, es que se volvieron gentiles porque como Israel se volvió uno entre las naciones. Sí, pero recuerde que en el primer siglo Yahshua tenía entendimiento dónde estaban los dispersos, porque por eso les dice a los discípulos: no vayan por camino de gentiles ni de samaritanos, ya hizo diferencia, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pablo es enviado a las naciones. Gálatas capítulo 1, versículo 6, y creo que esto va a continuar en una segunda parte, te espero, esto es una riqueza excepcional. Gálatas capítulo 1, versículo 6, mira lo que dice, y acá vamos a sacar otra cosa muy importante, muy valiosa.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Quiere decir que la gracia de Cristo es mi llamamiento. Por la gracia de Cristo yo como nación soy llamada. El establecer otra forma de llamado de vida sería un evangelio ¿qué? Diferente. Miren la interpretación del versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado ¿de quién? De aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El día que tú te alejas de la gracia de Cristo, te alejas del Padre. Cuando sigues un evangelio diferente, lea el versículo 6, que el Espíritu Santo le da entendimiento, te alejas. Por eso dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sigues un evangelio diferente y estás lejos del Padre. Empiezas a tener luchas porque empiezas a separarte de Él. No que haya otro. Vean la importancia de seguir el correcto evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿En qué consiste en este evangelio, Pablo? Pues explícanos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pregunta, ¿está hablando quién? ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Y a quién les está hablando? A gentiles. Esa es la clave, no les está hablando a hebreos. Tal vez hayan hebreos en algunas de las comunidades, pero netamente les está hablando a los gentiles. Ya la vamos a mirar. Como antes hemos dicho, lo va a repetir. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y cuál fue el evangelio que ellos recibieron como naciones? Versículo 11 y versículo 12. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni le recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de ¿quién? ¿Puede ayudarme? ¿Una revelación de quién? De Yahshua el Mesías. Pregunta, si Pablo predicaba la Torá a los gentiles, entonces ¿cuál revelación hay? Si es la Torá la que Pablo está predicando a los gentiles, entonces ¿por qué está diciendo que no lo recibió de hombre? Porque de niño Gamaliel le enseñó la Torá. ¿Qué quiere decir estos dos versos? Que si Pablo enseñaba algo que todavía no había sido enseñado. Quiere decir que Pablo sí estaba anunciando algo nuevo. Quiere decir que lo que Pablo estaba anunciando es lo que se dijo, cosa que ojo no había visto, ni oído mono había oído. ¿Y sabe qué, Yejes? Ni habían subido a corazón de hombre. Lo que Pablo está enseñando sí es algo nuevo. Por eso dice, yo lo recibí por revelación del Mesías. Esta revelación mono, Yahshua no se las dio ¿a quién? A los 12. Muy bien. Por eso les dijo a los 12, miren, tengo mucho que decirlos, pero ahora ustedes no pueden sobrellevar esto. Entonces lo nuevo se lo da teológicamente y se lo explica por todos los misterios a Pablo. Hermanos, si hay algo nuevo. Por eso lo dice, a mí no me lo enseñó hombre. Lo que Pablo predica lo recibió por revelación de Cristo mismo. Así que quien se opone a este evangelio de la gracia se está oponiendo a Cristo mismo. Si hay algo nuevo, hermanos, Pablo lo está diciendo a un público gentil. ¿Y qué era lo nuevo? De que por medio del Mesías los gentiles, no las ovejas perdidas de la casa de Israel, tienen entrada como naciones dentro de la promesa de Abraham. El evangelio predicado por Pablo no es la Torá, ya que dice claramente que no lo ha recibido de hombre, sino por revelación del Mesías. Es decir, que esto aún no se conocía entre los hombres y nadie hasta el momento lo enseñaba. Por eso se llama este evangelio, es una revelación. Romanos capítulo 16, versículo 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Cuál evangelio? Le está predicando a los gentiles. Recuerde que su mensaje es a los gentiles. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Yahshua,
según la revelación del misterio que se me ha mantenido oculto desde tiempos eternos, versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Estaba escrito en el Antiguo Testamento que las ovejas perdidas de la casa de Israel iban a ser congregadas. Eso no es un misterio, eso es una promesa que se dijo. Pero nunca abiertamente en el Tanaj hebreo se había dicho que las naciones tenían parte con el pueblo de Israel para recibir la promesa de Abraham. Eso no se sabía. Así que eso es lo que predica Pablo. Ese versículo 25 y 26, subráyelo. Efesios capítulo 3, versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál es el misterio, Pablo? Como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender, el misterio es la revelación del evangelio que él predica entre las gentes, lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice, ahora revelado, ¿con quién? Por Pablo, por los profetas, por ellos, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Yeshua por medio del evangelio. Efesios 6, 19. Y por mí, oren. De hecho, les pido, oren por nosotros para que demos a conocer con denuedo, con poder, con pureza de corazón, con humildad y con icaz, como lo que quiera este misterio, como debemos de hablar de él. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Repito, si fueran las 12 tribus de Israel y si todos fuéramos dispersos, eso no es un misterio. Eso ya está escrito allá en el Antiguo Testamento, pero nunca se dijo que las naciones tenían parte. Y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Por eso lo encadenaban, por eso le entregaba su vida y se hacía hasta matar por ese evangelio a los gentiles. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Colosenses capítulo 1 versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que aún falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él no sufría por la Torá. Ya ven que los látigos y lo que le hacían, es que es más, si Pablo predicaba la Torá, créame que un judío no lo va a aporrear, no le va a pegar. (25) De la cual fui hecho ministro, según la administración de Elohim. Fue hecho ministro, según la administración de Elohim, que me fue dada, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Elohim. ¿Cuál? 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, no entre las ovejas perdidas de la casa de Israel, entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, no en la ley. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Misterio, predicación a los gentiles, no a los judíos ni a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Romanos capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre las cuales está llamado a ser, ¿de quién? Del Mesías. Reciben la gracia del apostolado para predicar entre los gentiles. Un versículo muy potente. ¿Quiere verlo conmigo? Dice de la siguiente manera, Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, este es glorioso, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará o se va a terminar, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando venga la séptima trompeta, cuando se toque el shofar,
este tiempo de gracia a los gentiles, a las naciones, se acaba. Se consuma el misterio de los gentiles. Y cuando se consuma el misterio de los gentiles, cuando seamos arrebatados, la iglesia, entre gentiles y judíos que han creído, pocos pero han creído, entonces ahí sí viene el Mesías y empieza a tratar ¿con quién? Con Israel. Y él viene y él le congrega a Israel al Padre. Y todos sirven de común acuerdo ¿con quién? Con el Mesías. ¿Quiere verlo? Romanos 11:25. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, otro misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Le está hablando a los gentiles, recuerde, Pablo le habla a los gentiles. Si usted cree, va a ser una mezcolanza, hermanos. En cuanto a vosotros mismos, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud ¿de quién? De las naciones. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos, ¿notó? Israel, por causa de vosotros. ¿Quiénes? Los gentiles. Pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Como vemos, lo que predica Pablo es un misterio que nunca se había dado a conocer a los hijos de los hombres, sino que después de la muerte del Mesías se empezó a dar a conocer el misterio por revelación a los apóstoles y a los profetas, y consiste en que los gentiles son tomados como miembros y coherederos del pueblo de Israel, que participan de la herencia y las promesas, siendo aún naciones, mediante la fe. Este misterio tendrá su culminación para abrir el campo al resto de los hijos de Israel. El misterio es predicado por Pablo y anunciado a los gentiles como el evangelio de Cristo. Prácticamente esto trata todo el Nuevo Testamento, de este misterio y el evangelio que se predica entre los gentiles. Para terminar, le voy a decir que coloque ahí tres cositas en su cuaderno rápidamente. La primera es que los gentiles son participantes por medio del evangelio. Efesios capítulo 3, versículo 6, que dice de la siguiente manera, los voy a leer rápidamente. Efesios capítulo 3, versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Yeshua por medio del evangelio, ni siquiera de la Torá. Segundo, es Cristo en ellos la esperanza de gloria. Eso lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Mire que Pablo siempre lo dijo, es a través del Mesías, es a través del evangelio, que es la predicación de él. Colosenses 1:27, a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, esperanza de gloria. Y tercero, quiero que notes ahí, somos participantes por la sangre del Mesías, no por la Torá. Efesios capítulo 2, versículo 13. Y mire cómo dice: pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Que Yahweh le ministre poderosamente hoy. Yo espero usted pueda entender que usted es nación y que como naciones hemos de seguir a nuestro Mesías. De que no es por la Torá. Y entender que Pablo se esmeraba en predicar el evangelio, que consistía en estos tres puntos básicos. ¿En cuáles? Que somos hechos participantes de las promesas y la herencia de su pueblo. ¿En qué? Por el evangelio, por la sangre del Mesías. ¿Y cuál fue la otra? Y que es el Mesías en nosotros, la esperanza de gloria. Que el Señor le bendiga de una manera especial. Que el Señor le pueda dar entendimiento, le pueda dar claridad, y usted pueda llegar a comprender en toda sabiduría y entendimiento este evangelio que se predica entre los gentiles, no entre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay una gran diferencia. Usted es una nación, y ese fue un misterio que estuvo oculto desde mucho tiempo, de que somos naciones y que a través del Mesías somos participantes siendo naciones.
Señor, yo te quiero agradecer por esta plática en esta noche. Quiero darte gracias y bendecirte. Y solo pedir que tu Espíritu dé más revelación de conocimiento en toda sabiduría e inteligencia, para que podamos entender la forma correcta de seguir a Yahshua. Pido que el Espíritu Santo abra cada corazón, cada ojo, Señor, y que con estas enseñanzas ellos puedan afirmar su fe y creer. Sé que hay muchos agujeros, hay muchas cosas, Señor, por aclarar, pero yo te pido que tú seas aclarándola por tu Espíritu Santo y nos permitas comprender el Evangelio que le revelaste a Pablo, Señor. Que por revelación también nos sea anunciado y tengamos entendimiento de cómo creer, Señor. Porque si no, sabremos que estaremos alejados de ti para seguir a otras cosas diferentes. Te pido que a muchos les enseñes por tu Espíritu Santo y que conozcamos la verdad, que es la que nos hará libre. Te lo rogamos, Señor, danos las herramientas, los argumentos y la palabra verdadera. Lo suplicamos porque lo necesitamos en estos tiempos, Señor, de tantas doctrinas, de tantas enseñanzas. Lo necesitamos, por favor, otórganoslo conforme a tu inmensa voluntad y permítenos hablar de él como es debido, Señor. En el nombre de Yahshua pido por aquellos que están llorando, aquellos que no saben qué decisión tomar, aquellos que no saben qué hacer, que les confirme, Señor, acerca del Evangelio de tu gracia. Y que tengamos toda la plenitud, Señor, entendiendo cada verso del Tanaj, entendiendo cada profecía, cada palabra que está escrita, Señor, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, Señor, para poder entender. En el nombre de Yahshua, conforta los corazones, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga y usted pueda tener el entendimiento de cómo debe seguir al Mesías. Repita la enseñanza, vuelva y escúchela, estudie, investigue. Y yo sé que el Padre le hablará. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.